Bienvenido a una lección sobre la diferencia entre una expresión y una ecuación. Una expresión es una frase matemática que combina números y o variables usando operaciones matemáticas. Una expresión puede evaluarse pero no resolverse y, por lo tanto, las expresiones no contienen signos iguales. Aquí hay tres ejemplos de expresiones. Observe cómo podemos evaluar esta primera expresión, ya que 2 más 2 equivalen a 4, pero para la segunda y tercera expresiones, tendríamos que dar un valor de x para evaluar la expresión. Entonces volveremos a esto, pero definamos una ecuación. Una ecuación es una oración matemática que combina números y o variables, que muestra la igualdad de dos expresiones. Entonces, la clave aquí es una ecuación que muestra la igualdad. Y por lo tanto, una ecuación son dos expresiones iguales entre sí, y normalmente podemos resolver ecuaciones. Pero a veces las ecuaciones no tienen soluciones. Pero la clave para recordar aquí es que debido a que una ecuación expresa igualdad, todas las ecuaciones deben contener signos iguales. Mirando nuestros tres ejemplos, observe cómo los tres contienen signos iguales que muestran dos expresiones iguales entre sí. Entonces, antes de ver las soluciones a estas ecuaciones, volvamos a nuestras expresiones. Nuevamente, ya dijimos que sabemos que 2 más 2 es igual a 4, y por lo tanto podemos escribir una ecuación para mostrar el valor de esta expresión. Creo que aquí es donde entra en juego parte de la confusión. Una vez más, sabemos que 2 más 2 son 4, por lo que acabamos de escribir una ecuación para mostrar el valor de la expresión 2 más 2. Pero nuevamente, nos dieron una expresión, no una ecuación. Para la expresión 3x menos 5, digamos que se nos dio x es igual a 10. Bueno, si se nos da un valor de x, podemos evaluar esta expresión en este caso sustituyendo 10 por x. Eso sería 3 veces 10 en lugar de 3 veces x menos 5. Sería 30 menos 5 o 25. Nuevamente, observe cómo acabamos de escribir una ecuación para mostrar que la expresión es igual a 25 cuando x es igual a 10. Pero nuevamente, nos dieron una expresión, no una ecuación. Entonces esto no es una solución, es solo el valor de la expresión cuando x es 10. Para nuestra tercera expresión, digamos que se nos dio x es igual a 5, por lo que esta no es una solución, es solo un valor dado de x. Entonces sustituiremos x por 5 para evaluar la expresión. Bueno, esto sería 25 menos 10, eso es 15, menos 8, que es igual a 7. Nuevamente, acabamos de escribir una ecuación para mostrar el valor de la expresión cuando x es igual a 5. Ahora volvamos a mirar nuestras ecuaciones. 2 más 2 es igual a 4 es una ecuación, aunque no contiene una variable. Observe cómo esta ecuación siempre es verdadera y, por lo tanto, tiene un nombre especial, se llama identidad. Luego, la ecuación 3x menos 5 es igual a 7 tiene una solución. La solución es x es igual a 4. La razón por la que es una solución es que cuando x es igual a 4, la expresión de la izquierda es igual a la expresión de la derecha, o si sustituimos 4 por x, tendríamos 3 veces 4 menos 5 es igual a 7. Bueno, esto sería 12 menos 5, que es 7. 7 es igual a 7 verifica x es igual a 4 es nuestra solución. Y para nuestra última ecuación, debido a la x al cuadrado, en realidad tenemos dos soluciones. Una solución es x es igual a 4, y la otra solución es x es igual a 2 negativos. Lo que significa que si sustituimos 4 por x o 2 negativos para x, la expresión de la izquierda será igual a la expresión de la derecha, o el lado izquierdo será igual a 0. Sigamos adelante y verifiquemos eso. Si x es 4 tendríamos 4 al cuadrado, menos 2 por 4 menos 8 es igual a 0. Bueno, esto sería 16 menos 8 menos 8, lo que equivale a 0, así que es cierto, x es igual a 4 es una solución, y luego, cuando x es igual a 2 negativos, tendríamos 2 al cuadrado negativo, menos 2 veces negativo 2 menos 8 es igual a 0. Tenemos 4 más 4 menos 8, que es igual a 0, verificando nuestras soluciones. De nuevo, lo principal a recordar es que una expresión no contiene un signo igual, por lo tanto, no se puede resolver, pero se puede evaluar, y una ecuación debe contener un signo igual. Y en muchos casos se puede resolver. Solo enfatizaremos esto una vez más, determinaremos cuáles de estas son expresiones y cuáles son ecuaciones. Avancemos y circulemos las expresiones y coloquemos cuadros alrededor de las ecuaciones.
Primero tenemos x al cubo igual a 8. Tenemos un signo igual y, por lo tanto, tenemos una ecuación. Luego tenemos 2x al cuarto menos 5x al cuadrado más 3. Sin signo igual, por lo tanto, esta es una expresión. Luego tenemos la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2. No hay signo igual, por lo tanto tenemos una expresión. A continuación tenemos c es igual a 2πr. Tenemos un signo igual y, por lo tanto, una ecuación. Esta ecuación pasa a ser la circunferencia de un círculo. A continuación tenemos πr al cuadrado, sin signo igual. Por lo tanto no es una ecuación, es una expresión. Y finalmente, tenemos x igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de la cantidad b al cuadrado menos 4ac, todo dividido por 2. Tenemos un signo igual y, por lo tanto, tenemos una ecuación. Esta es en realidad una fórmula muy famosa, llamada fórmula cuadrática. Bien, espero que este video ayude a aclarar la diferencia entre una expresión y una ecuación. Gracias por ver.